En esta ocasión tenemos a 3 increíbles ponentes. Comenzaremos en esta ocasión con la doctora Christy McCoy, que es representante y docente de la Universidad del Caribe. Ella es profesor de tiempo completo de la Universidad del Caribe, licenciada en Economía Circular. Su trabajo de tesis doctoral está enfocado al análisis de capacidad de carga turística para recuperar la perspectiva del destino turístico sustentable en Cancún, lo que ha llevado su investigación recientemente hacia el campo de la economía urbana, los estudios urbanos y el comportamiento de la ciudad con enfoque a la sustentabilidad basada en la economía circular, lo que la llevó a realizar una maestría en economía circular y sustentabilidad. Entonces, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí y pues somos todo oídos. Dana, muchas gracias. Gracias por la invitación a CRDC México para este webinar. Eh, pues vamos a ver qué es la economía circular. Si me ayudas, Naomi, no sé quién quedó, Naomi, si quedaron con la siguiente o Dana. La primera parte, la primera parte que tenemos que ver es el contexto global. Pues en este contexto global de cambios constantes, pues estamos teniendo que hay un crecimiento de la población, es decir, hay una mayor urbanización. Esto ha llevado a escasez de materias primas, a energías y de recursos renovables. Y por el otro lado, tenemos otro fenómeno que es el cambio climático y la preocupación por una preservación por los ecosistemas. Siguiente. Ese deterioro, lo que ha sucedido, lo que ha generado es un deterioro de los sistemas naturales, todo ese contexto global. Tenemos un conjunto de consecuencias ambientales negativas relacionadas con el modelo lineal, que es el modelo que prevalece hoy por hoy en la economía, que constituye un verdadero desafío para la creación de riqueza a largo plazo. Entre los elementos más significativos que construyen a aumentar la presión ambiental se encuentran, como mencionamos en un momento, pues el cambio climático, toda esa pérdida de biodiversidad que existe, el capital natural, la pérdida también de capital natural y la degradación de los suelos, así como la contaminación de aire, suelo y océanos. Siguiente. ¿Qué es ese modelo lineal del que acabo de mencionar? Bueno, pues el modelo lineal en el que vivimos tiene que ver con la extracción de materias primas, las transformamos, usamos y ya que no nos sirven, no consideramos que nos sirven, las eliminamos. Desafortunadamente solemos eliminarlas en lo que son los rellenos sanitarios y es cuando empiezan a generar muchísima basura, que eso es uno de los grandes problemas que la economía hoy por hoy, las sociedades padecen. Siguiente. ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Si me cambian a la siguiente, parte de ese cambio que necesitamos enfrentar es justamente para lograr un emprendimiento innovador para el futuro, un futuro sostenible y responsable, que es lo que queremos, pues son nuevos modelos de negocio que enfatizan la creación de innovaciones comerciales que se anticipen a la regulación. Y ya hoy por hoy ni siquiera se tienen que anticipar a la regulación. Ya hay mucha regulación en materia de economía circular que está ya vigente, que ya existe, y creo que es más bien la aplicación de estas nuevas regulaciones. Obviamente, pues esa regulación tiene que ir con un cumplimiento donde se centre en la alineación de leyes y las regulaciones para conseguir un crecimiento responsable. No se trata de detener y de ya no generar nada, sino cómo nos vamos a ir desarrollando de una mejor manera para que haya un bienestar para todos y un impacto positivo, que destaca pues la importancia de generar efectos beneficiosos para la sociedad, el medio ambiente, a través de iniciativas empresariales. Siguiente. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Pues impulsando justamente la sostenibilidad de un modelo de crecimiento de desarrollo circular.
¿Cómo? Pues con un desarrollo sostenible que se enfoca en el proceso que preserva el medio ambiente y los recursos, un desacoplamiento de los recursos que es justamente ese desvincularnos del crecimiento económico y de las dependencias de recursos finitos. Y pues enfocarnos en sistemas económicos resilientes, opciones y los cambios y que puedan reconectarse. Siguiente. ¿Cómo es esto? Es a través de la economía circular. Esta economía circular, como lo vemos en este gráfico, la parte más importante, una es que busca tener menos desechos, pero arranca en el punto más importante, que es el diseño. ¿Cómo diseñamos? Muchos de los otros elementos están dentro de la economía lineal, pero el diseño es un elemento fundamental. ¿Cómo diseñamos los productos desde origen para que tengan una función circular? Se nazcan de manera circular y se puedan transformar, se puedan reutilizar, reparar, que haya consumo de mayor vida para poder justamente evitar la cantidad o reciclar. Reciclar siempre es el último. Me ayudan con la siguiente, como podemos ver en la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es justamente como vemos que la punta del iceberg es de reciclar. Hablamos mucho de esa parte, pero lo que necesitamos es llegar hasta reimaginar y remanufacturar nuevos productos. Por eso el rediseño es muy importante. Y obviamente esta agenda que llevamos desde el 2015 trabajando, donde pues, el consumo y producción deben de ser sostenibles. Siguiente. Esta economía circular lo que busca es, justamente cuando hablamos de economía circular, ¿de qué lenguaje estamos hablando? Sin desarrollar todo lo que está aquí en esta gráfica, podemos pensar que cuando hablamos en economía reciclaje de nutrientes, mientras que en la economía lineal estamos hablando de aguas residuales o los productos manufacturados, pues estamos hablando en la economía lineal de desechos, de herramientas y embalaje o de residuos sólidos cuando es en plásticos. Pero cuando estamos hablando de economía circular, estamos hablando de reutilización, de reciclaje y de sistemas de abono o biogás. Algo totalmente diferente donde esos plásticos no son residuos sólidos. Siguiente. La economía circular tiene tres principios. El principio de preservar y mejorar el capital natural, controlando las reservas finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables y desmaterializando su utilidad. Es decir, vamos a tratar de darle más vida, optimizar ese rendimiento de recursos distribuyendo los productos y las materias primas para que podamos tener, que puedan ser utilizables en todo momento y promover la eficacia de sistemas detectando y eliminando esos diseños de factores negativos del inicio. Por eso el rediseño se vuelve un punto súper importante. Siguiente. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya habíamos dicho, con la eliminación desde el diseño de los elementos que no están dejándonos reproducir nuestros productos. Generando la diversidad es importante. Pymes y grandes empresas, impulso de economías renovables y el pensamiento sistémico. Si me ayudan con la siguiente. ¿Qué factores vamos a utilizar para la economía circular? El uso eficiente de agua, uso eficiente de energía, de residuos y de consumo sostenible y todas las prácticas sostenibles que podamos tener. ¿Me ayudan con la siguiente? Y si quieren pasamos a la siguiente. Para esto, muchas de estas cosas, este es el sistema de la mariposa, es justamente el que habla de esta economía, de estos dos sistemas que tenemos. Y tenemos el marco Resolve.
Es súper importante en el marco Resolve pensar en que hay elementos o herramientas que nos pueden ayudar a caminar hacia esa circularidad, como regenerar, compartir, optimizar nuestros usos, hacer un loop, lo que es la remanufactura de productos, la virtualización de música, la virtualización que hoy por hoy la tenemos en muchas apps, muchas herramientas, o ya no compramos CDs. Y también el intercambiar por cosas que hoy sean sustentables, como a lo mejor cambiar focos. La circularidad puede empezar desde cosas tan sencillas como qué cosas tenemos en nuestra casa. La siguiente. Y si quieres, pasamos a la siguiente. ¿Qué retos tenemos? Tenemos retos para coordinarse entre los autores, la anterior. Coordinarnos entre los autores. Tenemos que generar incentivos para orientar y que realmente caminemos unidos hacia modelos más circulares. Y la generación de conocimiento. Esa es una parte crucial. Si bien ya se conoce, se necesita también intercambiar ese conocimiento. Siguiente. Siguiente. Y si quieres, nos pasamos hasta la siguiente. Las ciudades hoy deben de ser circulares, ¿ok? El reto que tenemos en el ambiente construido, que es justamente el que CRDC nos invita para tener una construcción social integral, pues justamente podemos generar construcciones modulares que tengan que ver con estructuras adaptables, eficiencia en los recursos, uso óptimo de materias primas, generación de energía, esa producción de energía renovable, cómo tenemos los ciclos del agua y que tengamos sistemas que pueden incluso captar agua de lluvia en vez que sean ciclos cerrados, ciclos de nutrientes, que es reciclaje de nutrientes para el crecimiento, y los materiales, el ciclo de materiales, todos los materiales que podemos utilizar para reutilizando el reciclaje y materias primas. Eso, pues justamente es lo que vemos con CRDC, que son parte del ciclo de materiales. Me parece que esta es la última, ¿no, Diana? Sí, aquí les dejo mi Así es. contacto. Entonces, y muchas gracias. Lástima que estuvimos un poco cortados por el cambio de las diapositivas. Pero cualquier duda quedó a sus Y, órdenes. y muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Cualquier duda que puedan tener, la pueden dejar en el chat o incluso hay una parte de preguntas y respuestas en las que pueden pues tener la oportunidad de poner todo lo que requieran. Ahora vamos a pasar a la segunda participación, que es el biólogo Carlos Trejos. Carlos lleva cerca de 20 años trabajando en el desarrollo de programas educativos que integran la conservación, la investigación científica y la ecoalfabetización. Trabajando con numerosas ONGs, Carlos ha logrado integrar jóvenes, academia, comunidades rurales y diferentes públicos en iniciativas de estudio, protección, investigación y ciudadanía, a beneficio de ecosistemas tropicales terrestres y costeros en Costa Rica y en varios países de Latinoamérica. Así también, Carlos Trejos es el director de nuestro programa educativo REAP en CRDC Global. Muchas gracias por estar aquí y pues el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a colocar la presentación. Un momento. ¿La pueden visualizar? Sí se puede. Bueno, ya no se puede ahorita. Me avisan cuando ya está en pantalla. Ok. Vamos a dejar que cargue unos segundos porque todavía no se puede visualizar. Pero
A ver. Si gusta, puede cliquear compartir, share. Ahí está, ya está. Listo. Ahora sí. Perfecto. Ya se ve en Ok, pantalla. listo. Ok. Bueno, un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Muy contento de conversar de este tema. El tema educativo es apasionante para mí. Creo que es increíblemente importante en temas de lograr que la población entienda y practique lo que es la economía circular. Bueno, les dejo con esta imagen. Esta imagen es aquí en Costa Rica. Se llama Playa Guacalillo. Es casualmente la playa más contaminada del país y es la desembocadura de una de las cuencas más contaminadas también, que traen toda la basura y las aguas que vienen inclusive del gran área metropolitana. Es muy triste ver que existen estos paisajes, pero están en todo el mundo. Es mucha la materia orgánica, pero muchísimo los plásticos. Y bueno, eso me da la oportunidad de hablar un poquito del contexto. No pretendo profundizar mucho, pero sabemos que el plástico existe en su forma sintética desde inicios del siglo XX y ya desde 1950 se están cuantificando las cantidades de plástico y para ese entonces anualmente se producían 2 millones de toneladas de plástico. Hoy en día se ha multiplicado por un factor casi de 250% y tenemos cerca de 500 millones de toneladas de plásticos que se producen. De esto la mayoría se va a relleno sanitario, se incinera o se recicla. Pero lamentablemente la otra parte de esto es que no tiene un manejo y un 1% de eso va a los océanos. Y me refiero a que no tiene un manejo porque a veces inclusive se queda en las calles, se queda en los pueblos, se queda en el bosque, se queda en botaderos ilegales y no tiene un manejo apropiado. Entonces es un problema grande. Sabemos que el impacto de los residuos plásticos tiene implicaciones a nivel ambiental. Sabemos que se está reduciendo a nivel de microplásticos y nanoplásticos, afectando el metabolismo de especies como peces, anfibios, la vida marina, la vida terrestre, ya ingresó en la cadena alimenticia y bueno, hasta los pescadores nos están vendiendo pescado de agua dulce con un contenido ya de microplásticos. Eso hace una semana leí también un estudio de la Universidad de Nuevo México, donde hicieron un estudio en tejido cerebral de varios pacientes que habían fallecido. Se dieron cuenta que en el cerebro de estos pacientes había presencia del equivalente a una cucharadita de microplásticos dentro del tejido cerebral. Entonces, pues hay evidencia ya científica de que los microplásticos están en el torrente sanguíneo, en la leche materna, en la sangre, en las células. Y bueno, a nivel de cambio climático también sabemos que la producción de plásticos consume mucha energía y combustibles fósiles. Y a nivel de las economías, pues también muchas empresas, gobiernos gastan cantidades exageradas de dinero en tratar de eliminar los plásticos que existen. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresa, CRDC, el Centro para el Diseño Regenerativo y la Colaboración, nosotros creemos mucho en el enfoque regenerativo, el cual consiste en que, inspirado por el diseño de la naturaleza, sabemos que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y perpetuarse. Entonces, un árbol crece, se llena de hojas y frutos, el mango o la manzana cae al suelo y esa manzana no es basura, no es un desperdicio. Esa manzana se descompone por los descomponedores y los nutrientes, el agua y la materia orgánica regresa nuevamente al sistema y se reproducen inclusive más árboles. Eso es lo que pretendemos en CRDC, usar ese diseño biomimético para nosotros entonces lograr que a través de la recuperación de los plásticos podamos lograr que nuestros resultados, nuestros outputs sean mayores que los insumos que estamos utilizando, que en este caso son los plásticos. Entonces, al hacer esto, al lograr que estos outputs sean mayores, pues en cada uno de los pasos nosotros sabemos que obtenemos beneficios. De ahí parte nuestra filosofía RIP, o REAP en español, que lo que pretendemos es pues crear esta simbiosis entre las industrias que ya producen plásticos
nosotros lo capturamos y lo transformamos. Entonces recuperamos, esa es la R de RIP, lo recuperamos a través de diferentes sistemas, todo tipo de plástico, de la resina 1 a la 7, no importa el origen. Los enriquecemos, esos plásticos, con ingredientes minerales que utiliza la industria de la construcción, para luego pasar a la letra A de apreciar, porque con lo que terminamos es con un aditivo que enriquece y aprecia los productos de concreto como bloques, adoquines, postes de cemento, asfalto, los cuales no solo capturan los plásticos, capturan la huella de carbono que ya viene intrínseca en los plásticos, también además es un producto que estructuralmente es mucho mejor, más liviano, tiene aislamiento térmico y acústico. Y finalmente con la P pues prosperamos, porque la verdad es que estos productos están promoviendo que los plásticos se fijen en estructuras permanentes por 100, 200, varios años, y los beneficios que trae pues son amplios. Para el entorno y para la salud humana, porque ya los plásticos no están en el medio ambiente, sino que ya están fijados en la industria de la construcción. De hecho, se hizo un estudio, y bueno, aquí les dejo esta lámina para que vean más o menos cómo de los residuos plásticos producimos Resinate, puede terminar en todos esos formatos de casas, calles, carreteras, etcétera. Y se hizo un estudio también en donde se previó, y bueno, parte de la filosofía de CRDC es entender de que el problema de la basura es un problema volumétrico. Existe una cantidad enorme de plásticos, y de todas las industrias que existen a nivel mundial, las 5 que más podrían mitigar y podrían promover la circularidad son el acero, el aluminio, la industria de los plásticos, la de la comida y especialmente la del cemento. Entonces, casualmente nosotros estamos usando la industria de la construcción como un medio ideal para poder capturar y recuperar esos plásticos. A partir de ahí, entonces, nosotros, como CRDC, nosotros tenemos una fundación, la cual su programa insignia es el programa educativo RIP. Es un programa de ecoalfabetización, y donde pretendemos es generar una ruta pedagógica, es llevar a los centros educativos un mensaje de esta problemática y todos los temas que están relacionados con economía circular y regeneración. Entonces, les dejo este esquema aquí porque vale la pena, ya que estamos en un webinar de educación ambiental, vale la pena recalcar que la educación ambiental, como la conocemos, ha variado. Es mucho más moderna, está muy enriquecida con investigación y pedagogías innovadoras. La forma más actual, más moderna de educación ambiental se llama la ecoalfabetización, que se compone de 4 componentes, como lo podemos ver aquí. El anaranjado son los conocimientos, es decir, una persona que queremos que sea ecoalfabetizada tiene que tener los conocimientos teóricos, la realidad, los datos, como lo pongo ahí en ese esquema. Pero además de eso, además de nosotros saber en nuestras mentes, tener conocimiento teórico, la realidad de cómo está el problema, es importante trabajar también con pedagogías que nos ayuden a sentir, a cambiar el sistema de valores, porque todos desde niños hemos sido formados con una serie de creencias, de valores que nos han inculcado nuestros padres, la sociedad, la televisión, etcétera, y donde tal vez por ese camino que tuvimos en nuestras vidas, el componente ambiental no estaba presente y no nos importa tanto. Por eso hay que trabajar también a nivel de educación esos valores, esas creencias que tenemos con respecto al medio ambiente. Tenemos que también ahí en el cuadro amarillo generar las habilidades importantes, porque además de conocer, sentir y creer, es importante que nuestros jóvenes, inclusive adultos, sepan cómo tener habilidades prácticas para entender cómo reciclar, cómo ser un consumidor responsable, cómo poder divulgarlo, cómo poder investigar qué está pasando en mi comunidad. Si estos 3 primeros componentes ocurren, es más probable, según la investigación y la literatura en educación, que haya un cambio de comportamiento en las personas. Este cambio de comportamiento es esencial, porque ya una vez que adquieren los conocimientos, disposiciones y habilidades, es más probable que las personas ya se conviertan en ciudadanos conscientes que están dispuestos a participar más en reciclaje, en voluntariado,
Y precisamente nuestro programa educativo ya está enmarcado en esa epistemología moderna de educación, que de hecho es la que informa el marco para la educación sostenible de la Agenda 2030, Objetivo 4.7 de la UNESCO. Es el marco más importante para la educación de la sostenibilidad, y también este esquema es importantísimo y el más respetado dentro de lo que es la Asociación Americana de Educación Ambiental. Entonces, es la forma más moderna y eficaz de traer educación ambiental a la población. Nuestro programa, entonces, se compone de 3 partes que voy a explicar a continuación. La primera es, nosotros nos acercamos a los centros educativos, les explicamos el programa y primero capacitamos a los docentes en una serie de temáticas y una serie de metodologías para que ellos sepan precisamente entender este marco que acabo de explicar, pero que ellos también entiendan cómo poder comunicar mejor estos conceptos científicos y de economía circular y regeneración. Segundo, pues ya nosotros trabajamos con los profesores para que los profesores vayan a las aulas y ellos impartan nuestro kit educativo, que se compone de 8 módulos, para que ellos entonces puedan enseñar estas lecciones que, dicho sea de paso, también está diseñado con una serie de pedagogías modernas, diferentes a la educación tradicional que tenemos. Entonces lleva componentes de pensamiento crítico, pensamiento por indagación, trabajo colaborativo, inteligencias múltiples, taxonomía de Bloom y muchas más. Estos son módulos, tarjetas, naipes, juegos, esquemas, diagramas, en donde los niños pueden jugar, aprender, y aprenden de temas como la extracción y el uso de los recursos naturales, pueden aprender de los límites planetarios, cambio climático, economía lineal, circular, regeneración, etcétera. Toda una serie de temas importantes. Y la idea es formar ese conocimiento que acaba de explicar en el modelo, generar también esas disposiciones al ellos aprender todos esos temas, la importancia, la problemática de los plásticos. Entonces ellos pueden de repente cambiar un poquito ese sistema de valores que tal vez sus padres les han inculcado. Entonces, por eso es importante abordar la parte educativa a nivel de conocimientos y disposiciones. Y nuestro tercer componente se relaciona con esas habilidades que yo les mencionaba. Es decir, estos chicos ya después de aprender todo esto, tienen que saber qué hacer. Y nuestro componente de acción, bueno, ya se los explico, este es un ejemplo de cómo se ve el kit en sus diferentes fichas y componentes. El tercer componente se llama la bolsa que construye. Esa es ya nuestra práctica y puesta en acción del programa educativo. En lo que consiste realmente es una bolsa que conceptualmente la llamamos la bolsa que construye. Que los chicos ponen todos los plásticos para nuestras plantas. El Resinate va a promover la construcción de ciudades que son construcciones más sostenibles. Entonces, para los chicos es una maravilla porque ellos solo tienen que asegurarse que vaya seco y limpio, pero ahí van botellas, va el estereofón, van las pajillas plásticas, van bolsas, empaques plásticos, va partes plásticas de carro, todo lo que hay en la casa, juguetes viejos, etcétera, todo va en una sola bolsa y se procesa y se transforma en Resinate. Con eso también sabemos que ya no los ríos, las costas, las playas, los océanos no van a tener plástico que no se va a poder manejar. Todo va dentro de una bolsa y se aprovecha. Esta en sí, entonces, es nuestra práctica en acción. Aquí podemos ver algunas imágenes del programa y pueden ver los niños, por ejemplo, inclusive ellos no solo usan la bolsa que construyo, sino también ellos aprovechan reutilizar bolsas de supermercado o de jardín que tienen en sus casas. Ellos hacen fila y van trayendo las bolsas, como pueden ver en el niño ahí en el centro. Los chicos líderes que recibieron los módulos, ellos inclusive tienen que hacer un registro, una bitácora del pesaje, del volumen, la cantidad de bolsas, el tipo de plásticos, lo cual le permite a los chicos poner en práctica las habilidades aritméticas y la medición y sacar promedios y comparar una clase con respecto a otra para ver quién fue el que más recolectó. Ellos traen los plásticos al centro educativo y de ahí entonces en el cantón que estamos trabajando aquí en Costa Rica tenemos un grupo de empresas que conforman lo que se llama plástico circular y casualmente tenemos un camión eléctrico que pasa, hace ruta y recolecta todas estas bolsas plásticas de cada centro educativo.
Entonces es un programa bastante integral. Nos ha gustado mucho porque hemos visto que en los hogares, inclusive los niños se han dado cuenta que a través del tiempo la cantidad de plástico se va reduciendo y ellos van analizando qué tipo de plástico es el que abunda, el que tienen, el que no necesitan. Y cuando se les acaba van y le tocan la puerta al vecino, o van donde la abuela, donde el tío, donde el hermano. Y entonces el esfuerzo de recolección se empieza a replicar a lo largo de la comunidad. Bueno, ya para terminar, algunos resultados. El año pasado trabajamos en 6 centros educativos y con ellos se recolectaron un total de 17 toneladas. Tenemos un programa también en Samoa, donde también participaron 2 escuelas, 7 toneladas, y en Sudáfrica también extensamente se ha usado la bolsa que construye. Ellos no tienen programa educativo, pero ellos inclusive participan en eventos de partidos de rugby y ahí también promueven la recolección. Eso es todo, muchas gracias. Los dejo con esa frase célebre: nunca cambiará las cosas luchando contra la realidad, sino que más bien para cambiar algo debes crear un modelo nuevo que haga que todo lo demás sea obsoleto. Yo creo que eso conecta con lo que la doctora nos proponía en cuanto a repensar el diseño, el consumo, la forma como interactuamos con los recursos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Pues yo creo que efectivamente estos resultados nos pueden dar mucho contexto de todo lo que se está haciendo, ¿no? A nivel tanto global como nacional en Costa Rica. Y este tipo de, pues, prácticas se busca fomentar no solamente en ese país, sino pues en todos los países que podamos, ¿no? Es por eso que a continuación le daremos la palabra al representante de la PNUD, que es Kifa Sasa. Kifa Sasa es representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Costa Rica. Trabajó por 10 años como oficial de Programa de la Naturaleza, Clima y Energía, supervisando la cartera de proyectos más grande de esta agencia en el país. Ha sido asesor económico regional y asesor senior del programa Green Communities de la PNUD, apoyando a gobiernos y empresas vinculadas con cadenas productivas agropecuarias y de alimentos en todo el mundo para mejorar su desempeño ambiental y social. Ha coordinado proyectos de conservación marina en la isla del Coco. Entre sus logros destacan haber innovado de forma en que se monitorea pues distintos paisajes de esta tierra, productivos en Costa Rica y en diversas partes del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, Kifa. Nos enorgullece también muchísimo tener su participación y pues le dejo la palabra. Muchas gracias, Dana, y muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Voy a tratar de ser breve y tratar de conectar un poco con la visión de economía circular que se presentó al inicio por la doctora Christine y después hablando un poquito sobre cómo implementar esto que nos comenta Carlos, que son las innovaciones que está haciendo CRDC, particularmente con Resonate. Yo les vengo a contar de una experiencia en Costa Rica, donde soy, como me presentaron, representante residente adjunto del PNUD en Costa Rica. El PNUD es la agencia de desarrollo más grande del sistema de las Naciones Unidas. Tenemos presencia en 170 países y, como comprenderán por el nombre de la agencia, nuestro mandato es muy amplio. Es desarrollo, entonces es prácticamente en cualquier arista económica, social, ambiental, estamos metidos apoyando nuestros socios principales, generalmente son instituciones públicas, pero también trabajamos con sector privado y con sociedad civil, como van a ver en este caso. Em, Tal vez para recapitular, porque ya hemos hablado un poquito del problema de plástico, para centrarnos un poco en la implicación de la producción continua de plástico. Recordémonos que es un tema que sigue aumentando su problemática. Habrán escuchado varias veces de la estadística esta de que tenemos más partículas de microplástico que estrellas en el firmamento. Más cerca estamos de tener más partículas de microplástico que peces en el mar, que son estadísticas impactantes y muy lamentables. Y tal vez viendo esta gráfica podemos ver cómo seguimos acumulando la producción, los derivados de petróleo en la producción de plástico y seguimos consumiéndolo en todos los, digamos, partes de la economía, particularmente en el sector de construcción.
En esta gráfica pueden ver unos datos específicos para el caso de Costa Rica, pero que resalto nada más que algo que es un promedio que nosotros sacamos, el PNUD hizo estos estudios, es un dato muy fresco, que de cada metro de construcción en Costa Rica estamos consumiendo alrededor de 1,7 kilos de plástico. Y si recordamos el plástico, lo poco pesado que es, podemos comprender, digamos, la magnitud de ese impacto. Y probablemente en países como México o en otros países de la región, el dato va a ser muy similar. Entonces, lo que les vengo a contar yo es de una iniciativa de cómo ponemos en marcha, cómo podemos aprovechar, y creo que digamos, la razón por la cual nos invitan a conversar de esto es porque es algo completamente emulable y replicable en cualquier latitud. Como dije, el PNUD está en 170 países. La marca de CRDC o la innovación de Resinate es algo que yo entiendo esta empresa está tratando de buscar aliados alrededor del mundo. En el caso de Costa Rica es con la firma Pedregal y estoy seguro que, bueno, en México tendrán pues sus diferentes opciones para promoverlo. Esta es una alianza donde participan estos actores. Ya oímos hablar a Carlos sobre CRDC Global y Pedregal pues es su socio natural en Costa Rica. Entonces permítanme hablar de los otros socios, de cómo podemos aprovechar esa tecnología de la que nos habló Carlos de Resinate para poder tener un objetivo, como nosotros lo llamamos, un paisaje sin plásticos, un paisaje sin plásticos trágicos, que es, nos referimos a los plásticos trágicos, a todos esos que no están siendo tratados adecuadamente. En el planeta, entre un 9 y un 6% de todo el plástico producido termina siendo reciclado. Incluso en la estadística en países de la región, el porcentaje es aún menor. Y eso quiere decir que en esa producción tan grande que estamos teniendo, la mayoría de los casos, ese plástico termina trágicamente en ecosistemas donde no deberían estar. Incluso, como nos comentaba Carlos, en el cuerpo humano, en tejidos, en el cerebro, en la sangre de las personas. Y por eso nosotros como PNUD decidimos empezar a trabajar en este tema y acercarnos a estas entidades. Nosotros como PNUD lo que hicimos fue conectar y aprovechar la tecnología que hizo CRDC, la posibilidad de sustituir de alguna manera arena, que es un producto además finito, que es un producto que no está que tenemos unos problemas de abastecimiento alrededor del mundo del tipo de arena que se puede utilizar para producir concreto, asfalto, y eso lo sustituyen con algo que es muy abundante, que es los plásticos no valorizables, los cuales de todos modos, si pudieran llegar a un centro reciclado, ahí serían rechazados porque no tienen valor, no se pueden agregar. Ya nos dijeron la gama las clasificaciones numéricas que se habían mencionado. Entonces es el plástico, la bolsa, el envoltorio del producto que nos compramos en la tiendita, etcétera, etcétera. Hay muchos productos también del sector de construcción que no pueden ser o que no tienen una forma de, digamos, entrar a esa lógica circular. El PNUD lo que trata de trabajar es en todos los niveles. Nosotros trabajamos con política pública, buscamos promover normas en el país y legislación en el país, ya sea que desestimulen la utilización de plástico de un solo uso. Digamos, nosotros comenzamos trabajando en una estrategia para que, y logramos que la proveeduría institucional de las instituciones del gobierno central dejen de adquirir plástico de un solo uso, que las pajillas, que las bolsas, etcétera. Y después de ahí empezamos a trabajar en otro tipo de normativa. Entonces, en normativa como responsabilidad extendida al productor, pensar en incentivos o en desincentivos para que no estemos utilizando plástico de una sola vez o de un solo uso, entre otro tipo de normas. Hay varios proyectos que componen la cartera de trabajo del PNUD y uno de ellos es el que llamamos Paisajes sin Plástico, que aprovecha esta lógica del Resinate. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, invertimos en bardas de río, en captura de ríos, en países del neotrópico con la topografía como la costarricense, que tenemos una cordillera central. Entonces, todos los ríos lo que está haciendo es vertiendo todo el plástico que termina trágicamente en el ambiente, termina cayendo al mar. Finalmente, entonces,
estamos capturando en los principales ríos, tratando de invertir en bardas, coordinando con otros cooperantes. Por ejemplo, la cooperación española es una que ya ha puesto bardas en algunos ríos. Nosotros lo hicimos en el río Virilla, que es uno de los más contaminados de Centroamérica, probablemente el más contaminado de Centroamérica, uno de los tributarios del Grande de Tárqueles, que es el que tiene más contaminación, y que pasa justo al lado de la planta de tratamiento, de la planta de procesamiento de Pedregal, donde se produce el resinate. Entonces, en 80% de los plásticos que se producen en el gran área metropolitana de Costa Rica, que concentra como el 60% de la población de este país, y por ende se produce el volumen más grande de plásticos post-consumo, ahí colocamos una barda. Entonces hacemos esa inversión para facilitar la captura de este plástico, ya trágico, si está en el río es trágico, para el procesamiento del que nos habían hablado. Pero ¿qué más hacemos en esta lógica? O sea, no solamente es un tema de cómo lo capturamos, sino que entendemos que ocupamos que la gente como de CRDC, las empresas responsables como CRDC o Pedregal, tengan otros aliados. Y esos aliados lo que queremos es unir a la ciudadanía. Entonces nos acercamos a, digamos, de formas novedosas, por ejemplo, esta barda, que es una inversión que hizo el PNUD, como les comentaba, al lado de esa planta, la llamamos la barda Olga Cotza de Picao, que es la heredera dueña del canal de televisión privado más importante de Costa Rica, Canal 7, que es una televisora que existe desde los años 60, bueno, tiene 65 años, cumple este año. Esta empresa es la que tiene mayor rating, la que la gente pues ve el noticiario que más ve, escucha, es el del Canal 7, tiene unas emisoras de radio. Y a la hora de hacer esta alianza con ellos, pues que es una señora que estaba muy dedicada a la filantropía relacionada con el manejo de cuencas, pues nos acercamos a esa televisora para tratar de lograr lo que busca, es canalizar las diferentes iniciativas que existen en el país de recolección. Muchas empresas para hacer programas de responsabilidad social corporativa llegan y organizan pues limpiezas de ríos, limpiezas de playas, pero esas limpiezas de ríos, limpiezas de playas son pues una buena acción, pero si no nos aseguramos que ese residuo al final sea canalizado directamente hacia una fijado a largo plazo por 30 años, que es digamos el ciclo de vida normal de una construcción de concreto y asfalto, que es lo que logramos a la hora de incorporarlo al Resinate, estaríamos haciendo poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer a partir de esas alianzas que atraemos a la ecuación de esta empresa? Como el canal que nos permite, pues es un megáfono para atraer y la acción directa que hace el PNUD con el nombre que nosotros tenemos de Naciones Unidas, nos aseguramos que las diferentes campañas estén organizadas para que canalicen hacia esa captura de residuos de Pedregal. Y lo que buscamos de esa manera es multiplicar ese impacto eh, por diferentes vías, por todas estas diferentes campañas que suceden. Digamos, tenemos una jornada que organizamos el 5 de diciembre, que es el Internacional de Voluntariado, donde muchas empresas de por sí hacen esto, pero también nos aseguramos de trabajar de cerca con los centros de acopio, que normalmente los centros de acopio y centros de reciclaje son entidades donde, bueno, su forma de hacer dinero es aprovechar, recoger, acopiar y revalorizar, hacer un upcycling de donde puedan hacerlo o reciclar aquel material donde ya tienen un negocio. No es el caso de los productos que se reciben con Resinate. Entonces, lo que estamos tratando es de convencerlos, generarles incentivos, que si te invierto y compro una compactadora o que si te puedo garantizar que haya un transporte regular hacia Pedregal, que es el socio de CRDC en Costa Rica, para que se pueda canalizar esto. Entonces, de las 1.200 creo que son, y que Carlos después me puede corregir, toneladas de plástico trágico que han, desde la apertura de la planta de CRDC en Pedregal en el 2022 hasta ahora, han podido canalizar. Parte de nuestro trabajo ha sido contribuir con que se canalicen esos recursos. No podemos atribuirnos que todos los plásticos trágicos que llegan a Pedregal son por nuestra, digamos, por nuestra responsabilidad, pero sí estamos contribuyendo con este megáfono, con las políticas públicas de reducción de uso, asegurándonos de que esos centros de acopio y esos recicladores empiecen a ser también centros de transferencia para
llegar hacia ese destino final, que es que el Resinate fija ese plástico a largo plazo en construcciones, entonces sale del ecosistema, deja de ser trágico, siempre y cuando podamos después incorporar la misma lógica a la producción de al ciclo circular que esperamos tengan esas producciones. Entonces, en esencia, este proyecto de Paisajes sin Plástico que decía yo al inicio, lo que busca es algo completamente escalable y replicable en cualquier iniciativa. Nosotros no hemos movilizado muchísimos recursos en función de eso, sino lo que hemos es tratado de apalancar recursos. Hay muchísimas entidades, utilizamos el nombre de Naciones Unidas para que muchísimas entidades que están interesadas en apoyar esto, desde un supermercado que pide que un dinero para limpia de ríos o de playas en la caja cuando la gente va y voluntariamente puede hacer una donación, que esa donación no necesariamente tiene que pasar a través de las Naciones Unidas, llegue directamente o a un centro de acopio incentivado para luego redirigir esto a Pedregal o a la compra de una compactadora o a la organización de alguna campaña de limpieza. Todo esto con la finalidad de facilitar la logística para que todo ese plástico que es trágico porque está afuera de una lógica circular, afuera en el ecosistema donde nos está contaminando, eh, entre y sea fijado y lo tengamos bien ubicado en un lugar donde lo podamos aprovechar como parte del material de construcción. Y la ventaja de esto es que es el volumen que necesita la industria de concreto y de asfalto en nuestros países es tal, y el hecho de que hay una carencia, por ejemplo, con algunos tipos de arena, y este es un sustituto posible para, en parte para eso, nos permite garantizar, esto se vuelve un problema de logística más que un problema sin una solución. La solución es esta, es fijar, capturar ese plástico trágico, producir menos, desincentivar el consumo de plástico de un solo uso y canalizar hacia una solución que por volumen y magnitud es la que nos puede volver a dejar a nosotros paisajes sin plástico, que es como lo teníamos hace unos 60 o 70 años antes de este boom de este pues, material útil, pero que nos está desafortunadamente contaminando. Y eso, señoras y señoras, es súper rápido lo que quería contarles. Me parece que se explica por sí solo, pero estamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kifa, por toda la explicación. Creo que es bastante valioso, al igual que la de la doctora y la de Carlos, toda la cuestión que nos explicaron de la economía circular, cómo se relaciona y qué podemos hacer desde cada una de nuestras trincheras. Ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas. Esta va dirigida precisamente a Kifa. Dice, ¿el Día Internacional del Voluntariado hacen algo como PNUD en todos los países o solamente en Costa Rica? Y si de casualidad sabe qué se hace en México. No, no lo sé exactamente qué es lo que harán en México. Nosotros, de nuevo, es uno de ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer. Tal vez lo que quiero enfatizar es que existen muchísimas iniciativas. A mucha gente se le ocurre, a una escuela, a un colegio, en zona rural, urbana, se les ocurre hacer esas limpiezas. Lo importante es tratar de generar esa canalización hacia esos centros que nos permitan incorporar, digamos, a esta lógica circular que nos permite el Resinate. Ok, muchísimas gracias. Esta va para la doctora y también para Carlos. Como docentes en la cuestión de economía circular, cuál ha sido el mayor obstáculo que han atravesado a través de este tiempo? Pues supongo que quiere decir en la cuestión de, como docentes, como de transmitir la cuestión de economía circular, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo? Bueno, yo en mi... Carlos, ¿quieres pasar? Adelante, después sigo después de usted. Yo en mi experiencia, llevo como 10 años hablando de economía circular, un poco antes de lo que se hablaba en la universidad y no, y a lo mejor ya se hablaba en otros lados, pero no en México y menos en Cancún.
Y creo que un poco como mi mayor reto o problema ha sido justamente el desconocimiento del tema y que como se sigue viendo que la problemática crece, de repente no es tan fácil que la crean y que crean que, que sí hay soluciones y que hay otros modelos. Y incluso el desánimo, en mi caso, el desánimo de algunos de mis otros colegas que decían que están muy, muy metidos en la economía lineal y veían este como un modelo no alternativo. Pero yo lo que creo es que estoy convencida de que se necesita un cambio, que se necesita la frase justa con la frase con la que cerró Carlos sus diapositivas, hasta foto le tomé, porque es justo lo que hay que luchar. Creo que hay que estar conscientes de que sí se necesita un cambio y no bajar la guardia. Yo a final de cuentas cada año tuvieron los programas, ahorita ya lo empiezan a incluir, pero no lo han incluido en los programas como economía circular, lo han incluido como nuevas economías. Entonces, ni siquiera, pero ya logré que por lo menos estén y no esté yo saltándome las trancas y hablando de temas que a lo mejor no estaban en el programa y siempre buscaba espacio. Entonces, creo que sí es el escepticismo que de repente todavía desafortunadamente existe, aunque se ven los problemas, el escepticismo que existe de docentes y obviamente de alumnos. Claro, sí, súper interesante y muchas gracias por su opinión y su respuesta. Si quiere, continuamos con Carlos. Sí, en mi caso, yo que he trabajado pues muchos años ya con diferentes públicos, en diferentes círculos de educación ambiental y a través de nuestro programa RIP, lo que me he dado cuenta es que el reto está en el desconocimiento de la realidad de las cosas que pasan, la escala de la problemática ambiental. La gente a veces no entiende lo que está, o desconoce qué es lo que está pasando y no está necesariamente en una posición de entender por qué tenemos que hacer algo. Pero más bien yo lo veo como una oportunidad, lo veo como una oportunidad en la cual para nosotros es importante precisamente llegar con estos programas, mostrarles un poco la realidad, qué es lo que está pasando, de dónde viene, o lo que explicaba la doctora, venimos de un modelo de extraer, tomarlo, procesarlo, producirlo y luego desecharlo. La gente está acostumbrada a eso y lo asume directa o indirectamente, pero cuando llegamos precisamente con conceptos nuevos, hacerles entender que eso es lo que la economía nos ha enseñado y que existe un modelo en el cual lo que se desecha no tiene por qué terminar ahí, sino que puede reingresar al sistema en una forma práctica y útil y sostenible, pues para mucha gente es novedosa y especialmente con los más pequeños, con los niños, el ser parte de eso es muy motivador y a ellos les encanta. De nuevo, el año pasado que tuve muy, muy buenos resultados, era muy lindo ver que los chiquillos aprendían que no solo existía un mundo más allá de las botellitas plásticas y las bolsas, que también habían plástico, el estefón, que a veces mucha gente no sabe que es un tipo de plástico de carro y muchas cosas, nos inunda la vida y existe una posibilidad de poder recuperarlo y que no tiene por qué tener basura. Entonces hay mucha motivación detrás de ese desconocimiento y eso más bien es un reto al principio, pero más bien es una oportunidad de... Claro, definitivamente. Si gusta, doctora, puede continuar. Ya nada más voy a agregar algo muy pequeño, y es que justamente, definitivamente es una oportunidad, hay que estar convencidos y saber que no es algo inmediato, porque es aparte de una transformación social, pero yo también algo que he empezado a introducir en mi discurso es que también nosotros, así como existe el problema, nosotros somos parte del problema y de la solución. Nosotros somos causantes de mucha de esa basura, no es porque lo primero muchas veces que te dicen es que el gobierno no recoge la basura o el gobierno manda camiones donde revuelve todo. Y hay que decirles que son camiones compactadores y que hay ciertos procesos. Pero por el otro lado, decirle invitarlos a que cambien de actitud porque no es el gobierno o es alguien más. El gobierno no vino con un volquete a tirar la basura en las playas o en estos lugares. Fuimos nosotros con ese mal manejo también de la basura.
y de los residuos que no nos los llevamos y se nos hace muy fácil dejarlos. Entonces, así como hay un problema, nosotros así también somos parte de esa solución. Entonces, ese cambio cultural también, en ese cambio cultural también yo veo una muy buena alternativa y creo que es importantísimo. Y también, pues, obviamente es un proceso lento, pero que hay que seguir en él. Claro, definitivamente. Voy a terminar con dos preguntas más, que esta va dirigida a Kifa. A ver, dice, permítame un segundo. Ok, se refiere de nuevo a las cuestiones de voluntariado y de cuestión como colaborativas en cuestión de, pues, del PNUD y las empresas. Ahí va. Yo como estudiante quisiera poder entrar a algún voluntariado, pero también conozco muchas comunidades en las que pudiéramos hacer actividades y al igual que podríamos tener diferentes patrocinadores. ¿Podríamos tener algún tipo de reunión o también hay algún procedimiento para poder hacer esto realidad, así como se hace en otros países? Eh, bueno, asumo que quien hace esta pregunta está en México. Yo desafortunadamente no estoy en México, estoy en Costa Rica y mi mandato se limita a Costa Rica. Si fueras costarricense te diría sí con mucho gusto, pero no tengo, digamos, este rol en la oficina, para la oficina de México. Pero estoy seguro que los colegas de PNUD, el sistema de Naciones Unidas, estarían pues interesados en escuchar. Las puertas en todas las agencias están abiertas. Pero lo que yo mostré aquí nada más es, quiero resaltar, es un ejemplo de lo que hacemos en un país que se puede hacer con o sin PNUD. Lo importante aquí, lo que quiero resaltar acá es que hay una tecnología desarrollada por CRDC que facilita esto, que hay N esfuerzos en México de larga data, de trabajo voluntariado, y hay centros de acopio, centros de transferencia, que el problema es similar en todas las partes del mundo. En esos centros de acopio, normalmente solo se están aprovechando o reciclando lo que es valorizable de alguna manera. Y el Resinate da la solución para lo no valorizable. Entonces, si esta iniciativa no necesariamente tiene que estar orquestada, como en el caso costarricense que les expliqué desde PNUD, es algo que puede copiarse, emularse, aprovecharse, porque la solución, y de nuevo lo que resalto es que el volumen de la posibilidad de captación que se tiene por la industria de concreto es tan grande que se vuelve nada más una problemática de logística en lugar que una problemática sin solución. Y eso es lo que yo los insto, o sea, independientemente de PNUD o no, ya la solución aprovechemos la que la da, digamos, esta empresa y las empresas vinculadas y que pueden utilizar este tipo de tecnologías. Y lo que tenemos es que tratar de garantizar circularidad para todas las tipologías de plástico. La ventaja del Resinate es que aquí puedes compactar. Es el problema que tenemos, que hemos tenido por muchos años, que digamos, cuando hay una fusión de diferentes tipologías de plástico, pues aquí las podemos canalizar. Entonces, cuando sumamos todas esas opciones, es que podemos visualizar y visibilizar de nuevo o tener como meta volver a tener paisajes sin plástico. Claro. Pues justamente eso es lo que estamos tratando de hacer con toda esta formación y este tipo de webinars, fomentar que se conozcan este tipo de actividades que se hacen en otros países y se repliquen en, pues en este caso en México y en todos los países a los que llegue esta información. ¿Quería decir algo, Carlos? Sí, no, nada más un pequeño consejo en cuanto a voluntariado. Desde el mundo de la educación ambiental pueden investigar acerca de las metodologías de voluntariado con propósito, voluntariado crítico, voluntariado dinámico, son sinónimos de voluntariado en donde ya no se va solamente a la parte de la acción, sino como plantean el esquema de ecoalfabetización. Imagínense un voluntariado donde ustedes reúnen a los participantes, pero hacen una pequeña inducción acerca del propósito, el objetivo y los conceptos que son necesarios de por qué van a hacer el voluntariado. De este modo, la acción permite que la gente se ecoalfabetice y se motive a replicar el esfuerzo.
en esta metodología también es importante que se creen alianzas con actores cercanos a la comunidad, ¿verdad? Tiene que ser un esfuerzo colaborativo, pero definitivamente siempre hay muchas opciones de voluntariado en cada sitio. Perfecto. Nada más voy a terminar con una pregunta y esta va dirigida para todos. Dice, ¿cómo creen que la decisión que tomó el presidente Trump de dejar el Acuerdo de París afecta a la economía circular actualmente? ¿Alguno de ustedes quiere empezar? Pues eso definitivamente es una decisión muy polémica. Tiene muchos componentes políticos que retrasan, ¿no?, las decisiones que se toman a nivel gubernamental. Pero yo siempre sé, y es muy positivo saber que hay muchos otros sectores que trabajan simultáneamente, a pesar de que parte de estas decisiones políticas son tomadas. Entonces, yo creo que existe ya un ambiente en el cual se promueven más iniciativas, a pesar de que los esfuerzos políticos van dirigidos en otra dirección. Tal vez agrego, la decisión es lamentable, alejarse del Acuerdo de París, pero no es el acuerdo que nos compete para esta problemática. El acuerdo que nos compete para esta problemática es el tratado que se busca, un tratado vinculante y una negociación pendiente, digamos que está sucediendo en este momento a nivel internacional, que la comunidad internacional está procurando un tratado sobre plásticos y contaminación de plásticos, y ese es donde nosotros tenemos que estarle siguiendo el dedo en el renglón a los países de donde estamos, de donde somos ciudadanos y donde tenemos posibilidad de incidir con nuestro voto, con nuestra voz, para esta problemática de plástico que fue de la que hemos estado hablando acá, es en esos tratados, y es tratar de conseguir la ratificación por las asambleas y los congresos al Tratado de Contaminación por Plásticos. Y no así, bueno, no es que no haya que darle atención al de cambio climático, pero digamos, la problemática de cambio climático está relacionada con la emisión de gases, donde el plástico es digamos, un elemento, pero no atiende la problemática de plástico para la cual la comunidad generó este nuevo tratado. Entonces, más bien pongamos la atención a ese otro cambio. Sí, yo iba a compartir en ese sentido. Y por el otro lado, creo que también ya al interior de nuestras naciones, tanto Costa Rica como México, ya al interior los gobiernos están trabajando en economía circular y están manejando más el tema. El tema hace mucho no estaba en la agenda, hoy está en las agendas, y creo que lo que más bien atrasará o afectará es en Estados Unidos, pero yo creo que también en nuestras naciones ya hay muchos más avances, y es a nivel local donde está la problemática de los plásticos. Y en efecto, pues es ese tratado de plásticos al que hay que atender. Muchísimas gracias por sus respuestas. Todos los puntos de vista, pues, son bastante interesantes y súper acertados. Nada más para terminar, hicieron algunas preguntas en Question and Answers, ya las contesté, y solamente ahorita son como cuestiones más técnicas o dirigidas al Resinate, que me preguntaron dónde se vende y dónde puedo adquirirlo. En la cuestión del Resinate aquí en México, estamos presentes en diferentes partes del país, comenzando por pues la península de Yucatán. Está la cuestión de Ricasa, son líneas comerciales con Ricasa y ABC también en Cancún. Ellos pues puedes encontrar el Resinate en cuestiones de concreto. En cuestiones de asfalto, pues tenemos a una presa y también tenemos distribuidores. En este caso sería Cemex, Pragmacero. En el caso de Chiapas, en la cuestión ya del sur del país, tenemos a Doblox. Entonces, toda esa información la voy a dejar de todas formas en el chat para las personas que preguntaron. Y muchísimas gracias, ponentes, panelistas. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación en cada una de sus exposiciones y pues infinitas gracias a todos los asistentes. Quedo atenta a cualquier comentario y cualquier pregunta a través de los chats y pues buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, buenas noches.